Esta guarania es de uno de los autores paraguayos que a mí más me gusta. Es un hombre que ha hecho cosas maravillosas y fue director de la Orquesta Folclórica de la provincia en Corrientes, que es don Herminio Jiménez. Y esta guarania de él aprendí de mi madre cuando era muy criatura. Y dice así. Lejano amor primero de mi niñez, Rogesagaú. Lejano amor sublime, en sueño azul, Mamopareime. Distante queda el recuerdo de aquellas tardes del Monaijo, que acuden a mi memoria como bandadas de Picasso. Recuerdos que queman mi alma, porque hoy es triste ser Kobe. Por eso voy entonando mi triste canto guaraniete. Mi lejano amor, ¿dónde hoy estará desde aquel día que me abandonó? Ella no sabrá que sufro en silencio este cruel vacío que al ir me dejó. Y a pesar del tiempo, yo vivo esperando ese día feliz en que volverá. Entonces mi fe será hermosa luz que irá alumbrando esas noches largas de mi orfandad. Contando historia, quedamos deslumbrados, asombrados. Qué lindas que son las palabras, qué sonoridad que tienen. Después vamos a revisitar ese hermoso discurso que diera Fontana Rosa en el congreso que se hizo en Rosario de la lengua hispana, con su discurso titulado en el que hablara de las malas palabras. Pasa la historia, hermoso discurso del negro Roberto Fontana Rosa, que nos dejara páginas y viñetas preciosas. Pero decíamos que quedamos asombrados con esto de la fantasía real americana, que Santana, ese presidente mexicano, velara su pierna derecha, perdida en la guerra de los pasteles,
carteles que un caudillo nicaragüense fuera recordado con una estatua del mariscal Ney francés comprada en una casa de antigüedades. Realmente solo la fantasía puede llevarnos a imaginar estas decisiones. Antonio de Pigafetta, te invitamos a leer ese libro precioso, corto, muy ilustrativo. De solo leerlo, nuestra imaginación va a bordo de esa primer expedición que diera vuelta al mundo. Nos dejó palabras que hasta ahora usamos, que él anotó. Cuando llegaron a las costas de lo que hoy es Brasil, a las costas de lo que hoy es nuestra Patagonia, a las tierras de lo que son las Filipinas, las Polinesias, esa excursión que traía al fin la muestra de las especias venidas de las Indias, después llamadas orientales, cuando llega frente al puerto, tuvo que tirar las bolsas y cargas que traía de su muestra de que había llegado a las Indias por fin, porque la nave se hundía, la nao, la Victoria. Cuando visiten la Patagonia y encuentren el puerto San Julián, allí está la réplica de la nao, la Victoria, con figuras que representan a Hernando de Magallanes, a Sebastián Elcano, al primer patagón, a Antonio de Pigafetta. Y de allí, un poquito más al centro, el primer avión argentino que atacó Malvinas en el desembarco del 2 de abril de 1982. Retomando a Pigafetta, nos dejó estas voces que hoy las usamos diariamente. Al rey llamado en España, los americanos le decían cacique, cacique. Bueno, tum, casa, bou, hasta ahora se usa, boungambillas. Cama, hamaca, hamaca, hamaca. Peine, chipaj. Cuchillo, tarce. Cascabeles, anmarac, las maracas. Tijeras, piramé, anzuelo, pindá. Barco, caneé o canoa. Mijo, el maíz, la harina, uy. Y cientos de palabras más. Descubrió al pingüino, hoy llamado de Magallanes, al lobo marino y al guanaco. Escuchen cómo los describe en su diario de la Vuelta al Mundo. Costeando siempre esta tierra hacia el polo antártico, nos detuvimos en 2 islas que solo encontramos pobladas por pingüines y lobos marinos. Los primeros existen en tal abundancia y son tan mansos que en una hora cogimos provisión abundante para las tripulaciones de las 5 naves. Son negros y parece que tienen todo el cuerpo cubierto de plumas pequeñas y las alas desprovistas de las necesarias para volar. Como en efecto no vuelan, se alimentan de pescados y son tan gordos que para desplumarlos nos vimos en la obligación de quitarles la piel. Su pico se asemeja a un cuerno. Los lobos marinos son de diferentes colores y más o menos del tamaño de un becerro, a los que se parecen también en la cabeza. Tienen las orejas cortas y redondas y los dientes muy largos.
carecen de piernas y sus patas que están pegadas al cuerpo se asemejan bastante a nuestras manos, con uñas pequeñas, aunque son palmípedos. Esto es, que tienen los dedos unidos entre sí por una membrana, como las nadaderas de un pato. Si estos animales pudieran correr, serían bien temibles porque manifestaron ser muy feroces. Nadan rápidamente y solo viven de pescado. Este animal tiene la cabeza y las orejas de mula, el cuerpo de camello, las piernas de ciervo y la cola de caballo, cuyo relincho imita. Ese era el guanaco, según Antonio de Pigafetta, a quien recordamos en nuestra Contando Historia. Pero vamos a cambiar el sitio de nuestra narración y vamos a volver a el territorio del Chacú o del Chaco. Habíamos anticipado que hacia 1585 se fundó en el impenetrable chaqueño la ciudad llamada Concepción de la Buena Esperanza o Concepción del Bermejo de la Buena Esperanza. En 1585 esta población duró hasta el año 1632, en que por los ataques de las naciones aborígenes sucumbió. Las reducciones de los mátaras y de los huácaras fueron trasladadas y a los huácaras reducidos se lo trajo a la localidad llamada de Santa Ana, que hoy se llama Santa Ana de los Huácaras, por esa introducción reducidos de los indios venidos del impenetrable chaqueño, de esa zona que hoy se conoce cerca de Castelli y Tres Isleta como Pampa Tolosa. Allí se encontraron restos de las reducciones de los mátaras y de los huácaras, que quedaban, de acuerdo a los cronistas de la época, al tiro de a la distancia de 2 tiros de arcabuz, lo que desde ya denotaba una distancia corta entre ambas reducciones, que tenían entre 400, 600 indígenas cada uno. La Concepción de la Buena Esperanza se creyó mucho tiempo imposible de ubicar porque se la trataba de encontrar cercana al Bermejo, porque existe hoy Concepción del Bermejo, pero esta Concepción, si bien estaba narrada por los cronistas de la época como ubicada cerca del Bermejo, estaría a 60 kilómetros aproximadamente. Hoy se conocen como las ruinas del kilómetro 75, donde las excavaciones dieron con los restos de esta ciudad que hoy habíamos visto en imágenes anteriores que está al cuidado de la Universidad Nacional del Nordeste. Allí está en la tranquera de entrada al cartel de la universidad. Pero bien, si vemos el mapa, por favor, de esa zona norte de lo que hoy es la Argentina, vemos perfectamente delimitados con azul los ríos Bermejo y Pilcomayo que vienen desde las estribaciones de los Andes hacia el río Paraná, el río Paraguay, donde desembocan y son ríos meandrosos, o sea que no tienen un cauce perfectamente establecido, sino que se
van abriendo en meandros de acuerdo a el caudal con que vienen y a la época de los deshielos y de las sequías. Entonces van variando en su curso. Por eso siempre se pensó que Concepción de la Buena Esperanza tendría que estar a orillas del Bermejo. Quizá pudo haber cambiado de cauce desde el 1600 hasta el 1900 y tanto, donde se descubrieron sus ruinas. Pero vemos allí ese mapa donde fácilmente podemos distinguir la distancia entre Corrientes, Asunción y las estribaciones de los Andes, de donde vienen los ríos, en lo que hoy es Salta, Argentina. Vemos Santiago del Estero y desde allí, desde lo que es territorio de la actual provincia de Salta, vino en el año 1774 una expedición al mando del gobernador, intendente de la provincia del Tucumán, don Jerónimo de Matorras, desde una localidad que fue destruida por un terremoto, que fue una de las primeras que se fundaron en el actual territorio salteño, Talavera del Esteco. Quedan vestigios de esa antigua población española. Y desde allí, en una expedición formada y costeada por él, vino don Jerónimo de Matorras en 1774 hasta un paraje denominado La Cangallé, que está a una distancia de 30 kilómetros aproximados de la ciudad de Juan José Castelli actualmente, en territorio de la provincia argentina de El Chaco. Y allí, en junio de 1774, en la Cangallé, donde estaba una laguna cuya voz, Cangallé, significa el agua que come a los hombres o que chupa a los hombres. Ahí vemos un cuadro que pinta la excursión de Matorras. El 29 de junio de 1774 se firmó una paz entre este gobernador del Tucumán, don Jerónimo de Matorras, y el afamado cacique Paiquín, que representaba más de 7.000 aborígenes de las distintas etnias que componían ese territorio del Chaco: avipones, mocovíes, pilagaes, com, huichís. En representación de todos ellos, rodeado de los caciques y caciquejos de las diversas fuerzas indígenas componentes, el cacique Paiquín se presentó a caballo, enjaezado, con sus princesas que lo acompañaban, y celebraron esta paz de la Cangallé en un viejo árbol que existió hasta comienzos del siglo XIX. Grabaron la fecha y el motivo de ese encuentro, donde celebraron un acuerdo de paz que implicaba, entre otras novedades, que los indios, representados por Paiquín, no serían sometidos ni a la esclavitud ni a las encomiendas, que serían vasallos libres de su majestad. Nombra y regala un bastón Jerónimo de Matorras a Paiquín
nombrándolo en este tratado primer caporal del Chaco. Retornan cada uno a sus territorios tras prácticamente un mes de reuniones y de la firma del acuerdo. Al año siguiente fallece Matorras, presa de una enfermedad, y Paiquín es muerto en uno de los tantos enfrentamientos tribales, parece que por su antagonista Icho Alay, otro legendario cacique avipón, conocido hasta hoy por sus andanzas relatadas por el jesuita Drobisoper en sus cartas anuas. Este fue uno de los antecedentes remotos de el camino que querían lograr los españoles, porque ese era el objetivo final de Matorras y de la corona, para lograr un camino que uniera Corrientes, Asunción con el Alto Perú. A través de Salta poder llegar a Potosí y desde allí hasta Lima. Si vemos este mapa, donde allí viene una diligencia, vemos que el camino real que lograron efectivamente trazar los españoles y los criollos después de la independencia hasta prácticamente el siglo XIX, no cruza el Chaco. Un camino real va de Buenos Aires hasta Asunción, el otro va de Buenos Aires hasta Luján, de Luján, Santa Fe, Tucumán y el Alto Perú. Después la famosa ruta que iba hacia Chile por Cuyo, Mendoza, San Luis y San Juan, pero nunca lograron los españoles ni los criollos abrir y mantener esa ruta que en 1585 se pretendió enclavar a través de la fundación de la Concepción de la Buena Esperanza y que en 1774 intentara plasmar geográficamente don Jerónimo de Matorras en su paz con el cacique Paiquín. Pero hay algo más llamativo que nos quedara a más de este acuerdo histórico, y es la pintura que en el 1774, al regreso del viaje, pintara y que se considera el primer cuadro de contenido histórico pintado en territorio argentino. El cuadro titulado La Paz de la Cangallé, o acuerdo entre Jerónimo de Matorras y Paiquín, muestra ese preciso momento en que Jerónimo de Matorras recibe a Paiquín y su comitiva, para lo cual Jerónimo de Matorras había hecho montar con todo el boato del momento, sus carpas en el frondoso bosque del impenetrable chaqueño, hecho poner cojines de color de terciopelo, donde recibió a Paiquín, que vino con su caballo blanco enjaezado. Ya los indios habían adoptado el caballo como elemento de traslado, transporte, de correría y de guerra. Este cuadro de vastas proporciones se halla en el Museo Histórico Nacional
Dicen que desapareció en un robo que hubo, un hurto de ciertos bienes que están en el museo, pero que sorpresivamente reapareció. Parece que desapareció al mismo momento en que se perdió el reloj de oro con que Manuel Belgrano pagara los servicios de su médico en sus últimas horas de vida. La paz de la Cangallet, hoy retomada en nuestras Contando Historia. Esta guarania es de uno de los autores paraguayos que a mí más me gusta. Es un hombre que ha hecho cosas maravillosas y fue director de la Orquesta Folclórica de la Provincia en Corrientes, que es don Herminio Jiménez. Y esta guarania de él aprendí de mi madre cuando era muy criatura. Y dice así. Lejano amor primero de mi niñez, Roheshagaú. Lejano amor sublime, en sueño azul, Mamopareime. Distante queda el recuerdo de aquellas tardes del Monaijo, que acuden a mi memoria como bandadas de Picasso. Recuerdos que queman mi alma, porque hoy es triste Xerecové. Por eso voy entonando mi triste canto guaranieté. Mi lejano amor, ¿dónde hoy estará desde aquel día que me abandonó? Ella no sabrá que sufro en silencio este cruel vacío que al ir me dejó. Y a pesar del tiempo, yo vivo esperando ese día feliz en que volverá. Entonces mi fe será hermosa luz que irá alumbrando esas noches largas de mi orfandad.